Que Dios les bendiga. Nuevamente reciban el apoyo de nuestras oraciones y naturalmente suplicando a cada uno de ustedes que estemos unidos en un solo espíritu en Cristo Jesús. No importa el lugar donde estemos, podamos estar unidos en oración, apoyándonos unos a otros, para que de esta manera Dios nos lleve adelante a sus propósitos. Yo les suplico que estén en oración por nosotros. Mi esposa y yo siempre estaremos por ustedes. Y vamos a leer entonces detenidamente 5 versículos de todo un capítulo que tiene 41 versículos y que se trata de una sola historia. La vez pasada nosotros les suplicamos a ustedes que leyeran el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el que nosotros nos damos cuenta de un estilo literario bíblico muy antiguo que nos descifra la narración bíblica hacia un mensaje específico. Y este es un estilo literario, hay varios estilos literarios, pero este es uno que nos enseña, en esencia, nos comunica el propósito de esta narración. Ahora, al empezar esto, yo quisiera que nosotros, digamos, diéramos como una introducción a todo este tema, porque es importante en el contexto histórico religioso y naturalmente en el contexto cultural del primer siglo. El primer siglo se conoce como el lugar, el tiempo más intenso apocalípticamente hablando, o sea, de las cosas por venir en cuanto a la expectación de este pueblo del Mesías. Es el tiempo en que Jesús aparece entre el pueblo judío desde el norte, en Nazaret, y empieza a predicar hasta Jerusalén. Y todos empiezan a conocer y a verle. Muchos creyeron en él y a otros no creyeron en él. Pero en el sentido del contexto histórico, cultural, religioso, inclusive, vamos a ver, primeramente, digamos que en el primer siglo, en el año 70, después de Cristo, digamos alrededor de 40 años después de su resurrección, tenemos nosotros que el judaísmo empezó a rechazar a todos aquellos que se proclamaban seguidores de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, porque Cristos, el ungido de Dios, el Mesías. Mesías quiere decir ungido. El judaísmo se vio obligado después del año 70 a reconstruir su identidad en torno a un centro diferente del templo, porque el templo había sido destruido. Y las escrituras judías se convirtieron más aún enfáticamente en ese centro. Siempre lo fueron, pero en esta ocasión las escrituras vinieron a ser vital para sostener y mover hacia adelante la identidad del pueblo judío, en este caso. Las sinagogas, por lo tanto, tomaron una importancia muy vital, pues eran los lugares donde se enseñaba y se practicaba la escritura. Además, aquellos judíos que profesaban fe en Jesús de Nazaret, el Cristo, también consideraban que las escrituras eran de suma importancia porque entendían que Jesús era el cumplimiento de las promesas de Dios a este pueblo, tal como se dieron a conocer al pueblo de Dios, el pueblo judío, a través de las escrituras. Y por lo tanto, el conflicto se intensifica entre los que proclamaban a Jesús de Nazaret como el Mesías y los que judíos aún, los dos grupos judíos, pero los que no declaraban a Jesús como el Mesías,
que todavía no habiendo templo se reunían aún en las sinagogas. El conflicto se intensifica y después de la destrucción del templo, vuelvo a repetir, en el año 70, se intensifica en torno a la cuestión de quién podía reclamar las promesas de Dios y la posición o estatus del pueblo de Dios, puesto que los seguidores de Jesús empezaron a promover que el pueblo de Dios ahora estaba realizado en la promesa cumplida en Cristo, Jesús como el Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo. Y esto lo refleja en parte el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y ahora el Evangelio de Juan. Ahora cada uno de los evangelios es escrito en diferentes décadas. Se cree que el Evangelio de Mateo fue escrito entre los años, en la década de los 80, y el Evangelio de Lucas lo mismo, pero al final, quizá, y se cree que el Evangelio de Juan, el último evangelio escrito, vino a ser compuesto ya hacia el fin del siglo primero y el principio del siglo segundo. O sea, estamos hablando de entre los 90, fines de 90 hacia el año 110, 115 inclusive. Entonces tenemos nosotros aquí en Mateo 23 que Mateo escribe ya con un choque muy intenso entre Jesús de Nazaret como el Mesías y el liderismo del pueblo judío en cuanto a las tradiciones y en cuanto a las interpretaciones de la Escritura y lo que ellos esperan del pueblo mismo al que ellos dirigen. Pero Jesús aquí les está diciendo a ellos que ellos atan cargas que ellos mismos no pueden llevar. Es un tremendo conflicto. Pero ahora el grupo de cristianos que cuando el conflicto se intensifica después del año 70, que parecía haber experimentado estos conflictos y luchas más intensas aún en su vida cotidiana, era la comunidad de cristianos para quienes se escribió el Evangelio de Juan. Y nosotros estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Por lo tanto, leamos entonces este capítulo del Evangelio de Juan, los primeros 5 versículos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y de esta manera vamos a continuar en esta reflexión. Ahora, los cristianos a los que Juan escribe este evangelio se ven a sí mismos marginados, digamos, de la sociedad en general judía, personas a las que el establecimiento judío ya no considera judíos, aun cuanto lo eran, ya no les consideraba a ellos parte del pueblo, y por lo tanto los expulsaban de cualquier comunión dentro del pueblo judío, cualquier reunión, y por lo tanto ellos se veían a sí mismos como una comunidad arrancada a la fuerza de sus raíces y de los símbolos
que formaban su identidad por toda su vida, como judíos, como pueblo descendientes de Abraham. Pues déjame decirles algo que es muy importante en esta narración. En una parte de el desarrollo de esta narración, los líderes de la sinagoga y naturalmente en contacto con los rabinos de ese día, declaran que ellos saben las cosas claramente porque ellos la interpretan. Y por lo tanto, el conocer es otro de los subtemas o otra de las cosas que se trata en esta narración del capítulo 9. Y yo quisiera decirle a ustedes que el conocimiento humano, netamente humano, el que aprendemos muchas veces por tradición quizá, el conocimiento humano es intelectual, es única y exclusivamente intelectual. Y por lo tanto, hace clases y divide el que sabe, el que no sabe. Y por lo tanto, crea esas clasificaciones en la sociedad en general. Ya sea un doctor, un ingeniero, en fin, conocen, y los que no tuvieron esa oportunidad de educación, pues no. Entonces están fuera de muchas veces de esos círculos profesionales y por lo tanto ese es exclusivamente el conocimiento humano y no hay nada malo en eso en lo más mínimo, pero desafortunadamente es el efecto de eso, porque la estructura social se crea, se edifica en quién tiene esos conocimientos y quién no lo tiene. Y por mucho tiempo, en cuestión de las tradiciones religiosas, se le dio el honor y la prioridad al líder religioso porque, entre comillas, conocía esto. En realidad, la deuda que uno tiene si uno tuvo la oportunidad, la bendición y el privilegio de haber estado en círculos académicos, de haber aprendido la escritura, es de dar de gracia lo que de gracia se le ha dado a uno y por lo tanto lo entrega al pueblo de esa misma manera. Pero cuando el conocimiento se usa para controlar y para, digamos, llevar adelante los intereses muy personales de unos cuantos, es cuando se corrompe todo esto. Por otro lado, el conocimiento de Dios está fundado en el amor y unifica. Vean ustedes en Isaías 2:3. Tenemos esto entonces, que el conocimiento de Dios se manifiesta en paz. El conocimiento de Dios no viene por obra humana en ninguna manera y sin embargo el ser humano tiene acceso a esto porque es gratuito. El conocimiento de Dios viene esencialmente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Todo lo que se requiere para recibirlo, es estar dispuestos a creer. Es lo que habíamos dicho nosotros en el video pasado, que enfatiza el día de la resurrección. Jesús nos vino a pedir que creyéramos en el que ha sido enviado. Y hay mucho que decir de esto. Vean ustedes, entonces, que el mismo profeta lo declara y nos dice que todo será hecho en paz y que nada absolutamente será dañado, nada será manipulado, no harán mal, no hará maldad, en otras palabras. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la promesa de Dios. Pero este conocimiento no se le ofrece al ser humano una sola vez, sino que viene continuamente. Es lo mismo de la revelación de Jesucristo, que es una revelación continua.
está viniendo cada vez más y más a nuestra vida. Y conocemos más de Dios, dice, y conoceremos aún, dice el profeta Oseas, en el capítulo 6. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos los enfatiza. El conocimiento de Dios impacta todo el ser. Espíritu, alma, cuerpo. A todo el ser. El conocimiento humano es solamente intelectual. Y naturalmente el conocer lo hace sentir a uno mejor. El entender. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Y nosotros queremos saber cuál es el propósito de todo. Pero el conocimiento de Dios es tan eterno como Dios lo es. Y es dado sin límites. Pero uno tiene que tener la humildad, la sencillez de entender que es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios que todo se da. De modo que Dios quiere que lo entendamos todo. Dios quiere que los conozcamos todo. Y por esa razón, entonces, ahora nosotros vamos a haber hecho esto como un fundamento histórico, religioso y espiritual en el sentido de conocer de Dios. La narración del ciego en Juan capítulo 9 es una historia elaborada. Francamente, una historia compleja. Se divide en 7 escenas, 7 ocasiones en las que hay interacciones entre seres humanos y en la que solo 2 personas o 2 grupos de personas participan en el diálogo en cada escena. Las escenas están estructuradas, y ustedes se dan cuenta, en un orden literario que los antiguos llamaban quiasmo circuncéntrico. En una ocasión nosotros pusimos la gráfica de la oración del Padre Nuestro que está en el mismo estilo circuncéntrico. Entonces ustedes tienen aquí cada escena que toma lugar a través del capítulo 9 de Juan, del versículo 1 al versículo 41. Y lo que esto quiere decir es que en este caso tenemos 7 escenas. La primera ABC es la primera escena, segunda, tercera escena, la cuarta escena está en el centro y la quinta, sexta y séptima CBA son la quinta, sexta, séptima escena y todas están entrelazadas, entretejidas unas con otras. Pero el centro de la narración es la escena de la letra D. Digamos la escena 1, que es la letra A al principio, y la escena 7 al final, en el capítulo 9, mismo capítulo, versículo 39 al 41. Esa es la escena 1 y 7. La escena 2 y 6 sería B con B. En los versículos del 8 al 12, la escena 2 y la escena 6 serían los versículos 35 al 38. Y luego viene la escena 3 y 5, que sería la escena C con C, versículos 13 al 17, y la escena 5, versículos 24 al 34. Y en el centro se encuentra la escena, lo que le llaman la escena central, es la letra D. Y la letra D presenta el punto principal de toda la narración. Y por lo pronto tenemos entre escena 1 y escena 7, presenta a Jesús en relación a un grupo de personas. Vean ustedes, si ustedes toman anotación de esto, entonces tenemos aquí en la escena primera, se inicia el capítulo con Jesús y sus discípulos
Jesús, en relación con siempre un grupo de personas en la escena 1, Jesús y sus discípulos, escena 7, Jesús y los fariseos al final del capítulo. Y luego tenemos en la escena 2 y 6, que sería B con B, presenta al hombre ciego en sus encuentros al principio y al final. En su principio, en la escena 2, su entendimiento inicial. El ciego se encuentra con los vecinos y expresa su entendimiento inicial de lo que pasó él en su sanidad. En la escena 6, que sería el B de la parte baja hacia arriba, la B, se encuentra a Jesús y cree. Esa, en esencia, es las etapas en las que va experimentando el ciego. En la escena 3 y 5, que son C con C, si ustedes lo notan, presenta las etapas de prueba de este hombre ciego ante los fariseos y los líderes de la sinagoga. En la escena 3 es la respuesta inicial que el hombre ciego les da a los fariseos. Jesús es un profeta, dice él. En la escena 5, él ha desarrollado un entendimiento mayor de Jesús. Y la escena 5, en la segunda C, la parte de abajo, que una vez que él empieza a entender quién es Jesús, le empieza a conocer. Un conocimiento por experiencia, por relación. Él ha desarrollado un entendimiento mayor de Jesús. Y final de cuentas es expulsado de la sinagoga. Y en la escena del centro, si ustedes se dan cuenta, la escena D, en el centro se está la escena los padres del hombre ciego. Y en el carácter de esta escena hace el enfoque especial en la historia del punto que se está comunicando, porque hace una conexión directa con el mundo en que la comunidad de Juan estaba viviendo, las experiencias y los conflictos que ellos estaban atravesando. El tiempo en que los seguidores de Jesús estaban siendo expulsados de la sinagoga. Y esto es, naturalmente, lo que la escritura en el versículo 22 nos indica. Específicamente, aun cuando los versículos del 21 al 23 se trata de la escena D, pero en específico el versículo 22, porque ya los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, y ellos tenían temor de ser expulsado. Esta era la dinámica religiosa, cultural, que se estaba tomando lugar en ese momento que el Evangelio de Juan es dedicado a esta comunidad. Y esto solo pudo haber sido en los últimos años del siglo I o inicio del siglo II. No en los días de Jesús, y ni aún en los días de Jesús, ni en las primeras décadas inclusive de la formación de la iglesia o del grupo de seguidores de Jesús. Dentro del judaísmo, una acción oficial en la que los cristianos como grupo fuese expulsado de la sinagoga y por lo tanto el judaísmo no había sido tomada oficialmente. En los días de Jesús, el movimiento cristiano, vuelvo a repetir, no se había desarrollado como una secta dentro del judaísmo, sino que fueron después de varias décadas, en las primeras décadas, el cristianismo empieza a ser visto como una secta del judaísmo, con muy esporádicas tensiones con el judaísmo en general. Pero ya al final del siglo I, en este periodo después de la destrucción del templo, en el año 70, y de la destrucción de Jerusalén, toda la ciudad misma, cuando el judaísmo empieza a centralizar y defender
su identidad como pueblo judío, pueblo de descendencia de Abraham, alrededor de la tradición de los maestros, de los rabís. Jesús se le llamaba rabí. Y esto viene a ser recopilado como comentarios de la escritura, digamos, y todos los escritos de los rabís a través de los tiempos, en la colección llamada el Mishnah, Mishna, que la acción entonces oficial en ese momento se toma la acción oficial de la expulsión de los cristianos de las sinagogas. Y algunos historiadores calculan que esto fue al final de los 80s, cuando toma lugar el concilio en la ciudad de Yavne, Yavne, una comunidad en Galilea, al norte de Palestina, en un elevado monte. Y esto es iniciado por un rabino llamado Johanan ben Zakkai, conocido en la historia del judaísmo, donde recibió permiso de los romanos para fundar una escuela de halakha, que quiere decir el derecho religioso judío. Yavne también era la ciudad donde se trasladó el Sanedrín, o lo que quedó del Sanedrín, tras la destrucción del templo. Con este evento empieza la declaración de que todos aquellos que confesaran a Cristo serían condenados. Esta es la situación que la historia del hombre ciego refleja, entre otras, otras historias en el Evangelio de Juan. Y vean ustedes, ahora la persecución y el rechazo no era solamente por el Imperio Romano, en todos los lugares donde pudo haber tomado cierto rechazo, cierta persecución, pero ahora también era entre el mismo pueblo judío que les rechazaba. En un análisis final, nuestra pregunta de esto que hemos dicho del capítulo 9, ¿qué nos comunica esta historia? ¿Cuál es el provecho espiritual para nosotros en día? Y nosotros obviamente nos damos cuenta a través de todo esto es que la dinámica entre los seres humanos, los grupos, los que se identifican en una manera específica con los que no se identifican así, y se empieza a formar ellos, nosotros, y los choques y los malentendimientos. Esto viene mucho por la naturaleza humana, las tendencias humanas de buscar la seguridad de los intereses que se buscan. Pero como hemos dicho al principio, el conocimiento que viene por el Espíritu de Dios está fundado en una relación íntima. Conocer, de la palabra ginosko, es una relación íntima de aprobación, muy cercana al corazón de Dios. Este conocimiento se manifiesta en la realización gradual, en la experiencia del ciego del capítulo 9, de quién es Jesús. Y es dado, nosotros hemos entendido ahora, por el Espíritu de Dios. Vean ustedes que en cada escena, si ustedes han tomado quizás alguna, digamos, fotografía de esta, o una copia de la estructura que hemos puesto circuncéntrica, en cada escena una pregunta guía perfectamente a otra en la escena siguiente. Y nosotros tenemos en esta manera cómo se está construyendo todo esto. Vean ustedes que desde el principio de la historia, en el capítulo 9, en el versículo 2, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Cómo se inicia la narración? En el versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?, le preguntan los líderes de la sinagoga al ciego. Versículo 17, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? No solamente estaban ellos muy curiosos en saber cómo tomó lugar esto, sino quién lo hizo. ¿Qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Versículo 17. Versículo 19. ¿Cómo pues ve ahora si éste había sido ciego de nacimiento? Versículo 19.
Versículo 26. ¿Cómo te abrió los ojos? Y ellos insistían en saber. No entendían esto. Ese conocimiento era más allá de lo que ellos podían explicar, inclusive el mismo ciego. Y en el versículo 35, el ciego se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿O crees tú en el Hijo del Hombre? Es la pregunta. Y en el versículo 40 termina la historia con la pregunta que hacen de ellos mismos los líderes de la sinagoga en base a ceguera. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Les dice a Jesús, porque Jesús los confronta con la realidad en la que ellos están viviendo. Por lo tanto, hasta que llegamos a un clima dramático en la escena final, nosotros y los fariseos, porque nosotros estamos leyendo esta narración, somos exhortados a hacer un inventario moral, espiritual, íntegro, verdadero de nuestra condición, para que no haya absolutamente, no demos lugar a ningún tipo de orgullo religioso o por el hecho de que Dios, digamos, providencialmente nos ha bendecido. Y confesemos nuestra ceguera hasta cierto punto cuando no entendemos o cuando nos sentimos que no estamos totalmente, genuinamente y correctamente en donde deberíamos. Para que tanto los fariseos o los líderes aquí en esta historia como nosotros recibamos el mismo don de la vida que el hombre ciego ha recibido. Ese es el tema principal. Observemos esto, por ejemplo. El ciego, si ustedes se dan cuenta en todo, si lo han leído todo el capítulo, el ciego siempre obra con integridad. En cada fase de la historia, nunca miente, ni siquiera a Jesús al final. Él es el ejemplo de la persona honesta que siempre obra diciendo la verdad. Que eso nos puede ayudar a la reflexión de genuinamente hacer un inventario espiritual continuo. No se presenta como alguien que no es, ni siquiera para justificarse y no ser expulsado de su comunidad, ni tampoco meter a sus padres en problema con los líderes religiosos. Obviamente, muy seguido no hay tal confianza entre la comunión de hermanos en la iglesia de poder confiar a alguien o a los demás de los estragos de algún miembro. Esto le lleva gradualmente al ciego en la narración del capítulo 9, en cada encuentro más cerca de Jesús, mientras que haya integridad en su búsqueda por saber quién es Jesús. Le lleva más cerca al corazón de Dios, hasta que finalmente se encuentra a los pies del Maestro en adoración. Sí creo y le adoró. Ahora recordemos que Juan en el capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo, se le fue enseñado que la persona que obra en la verdad viene hacia la luz. O sea, obrar en integridad y en la verdad siempre nos va a encaminar hacia cerca del corazón de Dios, para que sea manifiesto que las obras de uno son guiadas por Dios. Vean, porque Dios siempre se va a mover donde hay plena integridad del corazón de la persona que le busca. Y de esta manera se manifiestan que las obras han sido guiadas por Dios. Es el punto que Jesús le hace a Nicodemo. Y en verdad es lo que toma lugar en el hombre ciego al leer esta narración de 41 versículos en el capítulo 9. Al progreso de la historia, el ciego, ya siendo habido sano naturalmente, viene gradualmente a la luz. Su conocimiento de Jesús incrementa gradualmente. Vean ustedes entonces, por ejemplo, en el
en el mismo capítulo, versículo 11, él responde primeramente llamando a Jesús, a un hombre llamado Jesús, el hombre que se llama Jesús. Hizo lodo, me untó en los ojos, lo reconoce como el hombre que se llama Jesús. Obviamente, mientras que la historia se desarrolla, en el versículo 17, él le declara, es un profeta. ¿Qué dices tú de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta, es un mayor conocimiento de Jesús. Al continuar la historia, en el versículo 33, él declara, este es un hombre de Dios. Si este no procediera de Dios, no podría hacer nada. O sea, él decía, él procede de Dios. Es la realidad a la que él ha llegado en este momento. Y al seguir la historia, en los versículos del 35 al 36, viene a ese encuentro con Jesús. Y Jesús le hace la pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? En su encuentro con Jesús. Tú lo consideras Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y en el versículo 38, al final de la jornada de toda esta historia del hombre ciego, él confiesa, creo, Señor, y le adoró. Mientras que el hombre ciego viene gradualmente e inevitablemente hacia mayor visión, ambas físicas y sobre todo espiritual, el liderismo del pueblo de Dios, que se han refugiado en tradiciones quizá, que todo lo ve porque su mantra era sabemos, vean ustedes, ellos declaran, nosotros sabemos que este hombre es pecador, nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, ciertamente. Ellos parecen ir en una dirección opuesta al ciego, descienden aún más a una oscuridad. Hasta que finalmente en el versículo 41, como antes lo hemos indicado, parecen caer en una oscuridad inexcusable. Les dice Jesús, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen, vemos, sabemos, entendemos, su pecado permanece, porque en esencia están haciendo lo opuesto de las obras que honrarían a Dios en ese sentido, de acuerdo a la narración. Y al final de todo, todos nosotros en el presente siglo, como aquellos que escucharon la historia en un tiempo, no, pero sobre todo nosotros, en el siglo XXI, en el que sabemos tanto intelectualmente, comparado a toda esa gente del primer siglo, doctrinalmente, bíblicamente, somos exhortados a confesar nuestra ceguera actual en algunos aspectos de nuestra vida espiritual. Obviamente, siempre probando, siempre haciendo reflexión, que eso es una de las disciplinas espirituales que todos nosotros necesitamos practicar, a la que Gálatas nos exhorta a iniciar. Nosotros debemos reflexionar que por la misericordia y por la gracia de Dios se nos ha dado el entendimiento. Vivimos en los tiempos en los que vivimos para hacer luz a los que aún no le han conocido. Por lo tanto, o de tal manera que nosotros también recibamos, y esa es la exhortación del punto de el milagro de ver la verdad.
en su plenitud y experimentar la liberación de Dios en Cristo. En el capítulo 8 de Juan, el anterior, hay muchos interesantes diálogos de Jesús con los judíos, los que le hacían las preguntas, los que inclusive en el versículo 31, que es el que nosotros vemos en esta ocasión para reflexión, Jesús les dice a los que ya habían creído en él, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque es la realidad. Lo que en esencia es la verdad siempre nos liberará de lo que muchas veces parece ser, pero no tiene toda la integridad de ser verdad. Y tenemos que hacer esa continua reflexión para que Dios nos conceda la obra que es plena y totalmente en la que Dios se mueve. Les invito a esta hora a tener una oración unidos. Eterno Dios, te rogamos que nos ayudes a todos nosotros, oh Dios, ahora que venimos con el deseo íntegro de cultivar una vida humilde con nuestro prójimo y sobre todo contigo, oh Dios. Que en el momento de caer en algún error, no busquemos justificarnos o eludir nuestra responsabilidad, sino buscar mediante de tu gracia y amor la restauración que nos ofreces gratuitamente. Eterno Dios, tú eres toda gracia, tú eres todo amor, ya sea en templos grandiosos llenos de color o en la pequeña capilla o en la cálida hoguera de nuestro hogar. Es a ti a quien adoramos y rendimos todo honor. Oh Divino Espíritu Santo, que pueda cada uno de nosotros adorarte donde quiera que nos encontremos. Solamente tú eres nuestro Dios. Y que nunca, oh Dios, nos dejes de llenarnos de tu espíritu de amor. Que nuestros ojos no se confundan con el espejismo de lo que no es real. El poder o cualquier cosa que trae gratificación. Que podamos, oh Dios, cerrar nuestros oídos al ruido ensordecedor que trata en vano de apagar tu voz. Que solamente tengamos alma, corazón y vida para adorarte a ti, amarte únicamente a ti, nuestro único verdadero Dios. Te damos gracias por tu sanidad, por tu disposición, porque sabemos que tú estás con todos nuestros seres amados, hoy y siempre. Te damos gracias a Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes, porque Dios, en su inagotable disposición de su corazón, tiene fuentes de bendición, restauración y de su conocimiento de quien Dios es eternamente y para siempre.
Que Dios les bendiga y que estén de lo mejor en esta próxima semana.